Hola otra vez, seguimos con la sesión sobre ciencia, tecnología y técnica. Esta es la segunda parte. Antes que nada quisiera darles algunos apuntes de Mario Bunge sobre cuáles son las claves para ser un buen investigador. La sesión pasada hablamos de qué era investigar, qué era ser la investigación como tal, como ente abstracto. La investigación está hecha por investigadores, entonces los investigadores, estas personas en las que ustedes se van a convertir, necesitan tener algunas características. La primera, y antes que nada, es la curiosidad por entender. Hay que volver a ser un niño de 2 años que dice por qué de las cosas. Cuando uno se pregunta de una manera natural de por qué está pasando algo, pues lo que se genera es conocimiento y como veíamos antes es el conocimiento en el que se hace, pues es lo que se genera, es lo que se necesita generar cuando hablamos de una tesis de maestría o una tesis de doctorado. Sin curiosidad puede formarse un buen técnico de laboratorio, pero no un investigador original. Es decir, aunque hagan 20.000 veces las pruebas de HPLC en el laboratorio, no quiere decir que están haciendo investigación si no tienen esa curiosidad de por qué están haciendo esas pruebas, de cuál será el posible resultado de esas pruebas. Entonces, para ser un investigador se necesita antes que nada creatividad. Creatividad para poder desarrollar ese nuevo conocimiento. La creatividad nos dice que un aporte al conocimiento implica creatividad, pero no necesariamente todo aporte o toda novedad es un aporte. En este caso hay que diferenciar un poco entre qué es algo innovador a algo que es conocimiento nuevo, que es un aporte al conocimiento. Cuando hablamos de innovación, puede ser simplemente una novedad que mejore las cosas. Aquí pongo el ejemplo de Zenú. Zenú decidió empacar paquetes de salchichas en 3. ¿Ahí qué hizo? Hizo un aporte innovativo, generó una innovación. Ya los paquetes de salchicha pues vienen también, en vez de ser 20 y 10, vienen de a 3. Son más baratos, se venden más y fue todo un éxito. Pero ahí Zenú no generó ningún conocimiento nuevo, no hizo ninguna investigación, es simplemente una novedad, por eso que no necesariamente es un aporte. Entonces nos tenemos que cuidar mucho de la palabra innovación, porque innovación puede ser simplemente cambiar un poco la forma de venderlo, el empaque, puede ser cambiar el sitio donde lo vendemos, pero no estamos haciendo investigación. Lo que queremos es generar conocimiento nuevo, generar conocimiento para la humanidad. Algunos de los dinamismos psíquicos que se utilizan para generar la creatividad es, por ejemplo, la tensión entre la razón y la intuición. La intuición logra acorpar algunos conceptos que de pronto no se ven cuando estamos conscientes, cuando somos conscientes. Un ejemplo de esto es el señor que descubrió el benceno, que es un anillo aromático, es un compuesto aromático en forma de anillo, tiene 6 carbonos, 6 hidrógenos. Cuando se hizo el análisis, pues sabía que tenía 6 carbonos, 6 hidrógenos, pero la estructura de esta molécula no se entendía muy bien, porque cada carbono tiene que tener 4 enlaces, cada hidrógeno puede tener solamente 1. Entonces, este señor se fue a dormir y soñó con una serpiente que se mordía la cola. Cuando se levantó, este sueño de la serpiente que se mordía la cola le dio la intuición necesaria para conscientemente decidir, es que probablemente estos 6 carbonos son como una serpiente que se muerde la cola y se tiene un anillo aromático en el que son dobles enlaces, pues como ya sabemos ahora, cada carbono tiene dobles enlaces y se genera una nube de electrones en la mitad. Ahora, eso quiere decir, la intuición nos puede ayudar, pero obviamente es la razón, una lógica que nos puede llevar a conclusiones. Se debe tener percepción flexible, deliberadamente flexible, para poder ver diferentes ángulos de la misma cosa. Se utilizan modelos como ya sea de formulación verbal, o sea, si uno le cuenta a un colega qué es lo que piensa de este experimento,
a través de una imagen visual, o sea, si uno hace gráficas, presentaciones, te ayudan a plasmar los pensamientos, y a través de formulación matemática. Ahora, sensibilidad a caminos abiertos, novedosos y prometedores. Es por esto que es más fácil que una idea, pues a un conocimiento nuevo, se llegue cuando es más joven, o sea, los doctores más jóvenes son más abiertos a cambios normalmente. Pero pues esto no quiere decir nada, simplemente hay que tener cierta flexibilidad mental para decir, pues bueno, puede ser de esta otra manera que no la hemos analizado antes. Pensamiento analógico paralelo con capacidad de relacionar unas cosas con otras. El análisis y la capacidad de relacionar es lo que nos hace ver que la transversalidad de las diferentes herramientas que podemos aplicar a la solución de nuestro problema. Se debe tener una actitud lúdica, curiosa e inquisitiva. ¿Por qué lúdica, curiosa e inquisitiva? Porque vas a emplear la mayor parte de tu tiempo de estos próximos 4 años en un mismo problema. Entonces tiene que ser un problema que les guste, que tengan curiosidad real sobre por qué pasa el problema, porque si no se van a cansar bastante. Tienen que ser tenaces porque la creación es parte de habilidad, imaginación, pasión y tiempo. Es mucho tiempo que le van a emplear, tienen que tener esa imaginación para ser creativos y tienen que tener las herramientas necesarias, ya sean matemáticas o técnicas. Ahora, se debe definir desde el principio si se quiere hacer investigación pura o investigación aplicada, porque son 2 ramas diferentes, tienen finalidades diferentes. Se debe hacer la diferencia entre hechos y conjeturas y opiniones. Un hecho es algo que yo puedo comprobar de alguna manera. Las conjeturas es, bueno, pienso que va a ser esto, pero hasta que no lo compruebe no lo puedo aceptar como un hecho. Se debe aceptar el método de ensayo y error como un camino de prueba rápida. El rigor lógico a veces llega a ser un obstáculo para el descubrimiento científico. Y asimismo se debe ubicar a sí mismo realista y clarividentemente en la comunidad científica, es decir, en qué grupo de investigación, cuáles son, hasta dónde puedo llegar con el grupo de investigación, hasta dónde puedo llegar en la universidad y cuáles son los temas que se pueden abordar más fácil con las herramientas que tengo. Ahora sí, centrándonos en las etapas de evolución de las áreas de la ciencia y cuál es la utilidad de ellas en la ubicación del problema de investigación. Podemos decir que cada área del conocimiento, cada área de la ciencia puede estar en una de las siguientes etapas, ya sea exploratoria, correlacional, descriptiva o explicativa. Hablamos de la etapa exploratoria. Si vemos, por ejemplo, que en el estado del arte, en los artículos que salen sobre ese problema específico, se están realizando muchísimos experimentos y ensayos de laboratorio, tendientes a definir el problema de investigación. Es decir, apenas se está viendo cuáles son las variables que actúan para resolver ese problema. O sea, que es importante, por ejemplo, la luz del sol y que es importante, por ejemplo, la cantidad de agua, por decir alguna cosa. En esta fase se reconoce porque la literatura abunda en resultados experimentales, todos valiosos y pertinentes, pero todavía hay un cierto grado de desorden. No se entiende muy bien desde qué punto de vista abordar el problema. Esa es la etapa exploratoria. Ahora, la etapa correlacional. Es la segunda etapa, cuando el estado de avanzamiento del área de problemática está más evolucionado y hablamos de que se empiezan a aparecer propuestas de matematización del conocimiento. Primeras correlaciones, modelos correlacionales que muestran la existencia de patrones en gran cantidad de datos disponibles. Entonces, en este caso, pues en ingeniería en general tenemos un montón de correlaciones que utilizan datos empíricos, que es simplemente pues correlaciones estadísticas de algunos resultados experimentales. Estos son modelos empíricos o estadísticos, puesto que todavía una generalización sería muy riesgosa. La madurez de esta etapa se aprecia con facilidad cuando en literatura empiezan a aparecer mejoras a correlaciones previamente establecidas para el mismo conjunto de datos. En esta etapa de la ciencia normalmente es en la que actúa la ingeniería. Tenemos desde el punto de vista de dinámica de fluidos, desde el punto de vista de calor,
correlaciones que son prácticas y que podemos utilizar, pero son todas halladas empíricamente. Ahora, la tercera etapa es la descriptiva. Hablamos de una etapa descriptiva cuando ya varios autores generan consenso sobre las variables relevantes del fenómeno. Ya empezamos a pasar de datos y correlaciones experimentales a variables, a saber cuáles son las variables fenomenológicas que describen el fenómeno. En esta etapa aparecen los primeros modelos descriptivos como herramienta de representación del fenómeno, aunque estos modelos no permiten una explicación de lo que realmente sucede. Se hace una aproximación matemática exitosa y generará el problema. En la etapa descriptiva se encuentran la mayoría de los modelos fenomenológicos que tenemos, por ejemplo, modelos de balance de masas, balance de energía, digamos, donde tenemos problemas que los podemos resolver con este tipo de modelos. Hablamos que el área de esa problemática tiene una etapa de evolución descriptiva. Por último está la etapa explicativa, donde tenemos la madurez plena del área del conocimiento o ciencia. Su principal característica es que existen modelos sobre el fenómeno que contienen una explicación de lo que realmente sucede. Tales modelos, a diferentes escalas y precisiones, completan los modelos descriptivos en muchas ocasiones sin reemplazarlos. Hablábamos de la etapa anterior, la descriptiva, que por ejemplo tenemos modelos fenomenológicos, pero que tienen coeficientes de bulto. Por ejemplo, viscosidades, constantes de transferencia, por ejemplo. En la etapa explicativa, pues ya se va más al detalle sobre este tipo de coeficientes, ya se pueden hallar ya casi desde el punto de vista de la termodinámica estadística, por ejemplo. Tales modelos a diferentes escalas y precisiones nos dan tiene el poder de ley, dando pie a un nuevo conocimiento deducible desde las propiedades intrínsecas de dicha ley. En este punto pueden explotarse los aportes de herramientas como la matemática, la lógica y hasta la informática para generar nuevo conocimiento. Un ejemplo del área de la madurez explicativa, por ejemplo, en mecánica de fluidos, puede ser dada por las ecuaciones de Navier-Stokes. Ya son fenomenológicas y nos explican exactamente todo lo que está sucediendo a nivel de la partícula en el seno de un fluido. Hasta ahí, digamos, acabamos la sesión de hoy y les dejaré una tarea sobre, pues que ya la encontrarán, sobre en qué área del conocimiento se ubica su problema de investigación.